Hola, buenos días. Para los que ya se conectaron, nada más les voy a mostrar aquí en la página. Les puse todas las notas de la unidad. Todavía nos falta la clase de mañana, una clase más, y ya sería toda la unidad. Y lo que continuaríamos haciendo es hacer la tarea, la tercera tarea. Entonces empezaríamos mañana, que después que terminemos el tema, vemos el formato de la tarea y se lo subo también mañana al Moodle para que lo empiecen a hacer. Buenos días. Ya, aquí nada más les estoy explicando que aquí están las notas, ¿sí? Lo que van a encontrar aquí es toda la unidad, hasta lo que vimos la clase pasada. Entonces aquí van a ver el índice de todos los temas que hemos visto y suma, multiplicación, hasta la división, ¿sí? Con conjugados y en forma polar, ¿sí? Que es lo que hicimos. Y aquí también viene lo que hicimos en la clase pasada del último ejemplo. Y ya lo revisé, entonces vamos a verlo ahorita, porque lo que yo quería demostrarles es que la suma de los ángulos nos diera 2pi o 360 grados, ¿sí? Usando cualquier representación. Entonces aquí ya está hecho todo, nada más se los voy a presentar completo para que lo vean. Aquí está, entonces como teníamos eh, una división de un número polar y uno cartesiano, aquí decidimos hacerlo polar el cartesiano. Pero podíamos haber convertido el polar a cartesiano, la A, y hacerlo con el conjugado. Ahorita repasamos uno de esos problemas. Y entonces, como vamos a convertir el denominador a polar, encontramos primero la magnitud, que es la raíz de la suma de los cuadrados. Entonces aquí tenemos sería nada más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Nos queda la suma 20 y vimos cómo factorizar esto. Entonces el cálculo es 4.47. Ahora, para calcular el ángulo de ese número complejo, lo graficamos para ver en qué cuadrante está. Entonces son menos 2 y menos 4. Entonces está en el tercer cuadrante. Quiere decir que tengo que sumar 180 grados. Porque hay un medio círculo de distancia con el eje real positivo, ¿sí? Entonces, aquí la fórmula del tercer cuadrante es 180 más la tangente inversa del cateto puesto entre el cateto adyacente. Acuérdense que aquí nada más se toman las medidas del triángulo. Entonces, por eso es la parte imaginaria sin signo entre la parte imaginaria la real sin signo. Para hacerlo en la calculadora o en Excel automático se saca el valor absoluto, ¿sí? Pero aquí como lo estamos haciendo a mano, pues ponemos el número sin signo. Entonces, esto lo calculamos ayer en el Excel y nos dio 243 grados, porque esto nos daba 63 más 180, 243. ¿Sí? Y vimos que con el comando de Excel nos daba este ángulo negativo, pero les decía que estos dos son ángulos equivalentes, porque si los sumamos en valor absoluto, o sea, sin signo, nos debe dar 360 grados. Y luego los convertimos a radianes, puedo convertir este o este. Entonces, ayer hicimos las dos conversiones. Convertimos el negativo, primero se divide entre 180, un paso, y luego por pi. Y aquí nos da. Y el positivo igual, entre 180 y luego por pi. Entonces, yo les decía que podemos usar cualquiera de estas cuatro representaciones aquí en el resultado. La magnitud es única, no hay otra forma. Pero en la potencia, les decía que podemos usar un factor de pi positivo, un factor de pi negativo o su cálculo ya con multiplicándolo por pi, ¿sí? Entonces, ayer lo hicimos con este factor de pi positivo, ¿sí? Cuando es positivo, acuérdense que el ángulo está medido en contra de las manecillas del reloj. Cuando es negativo es en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ese fue el resultado ya en polar. Entonces, para hacer la división, aquí está, este es el ángulo. Entonces, la división sería
A en forma polar, B en forma polar. Entonces se separan las magnitudes, se dividen y los ángulos se restan. Entonces aquí como lo dejé como un factor de pi, puedo sacar como un pi y la unidad imaginaria. Y nada más me quedaría 2/3 menos 1.35 y esa resta se multiplica por pi. Entonces, si hacemos la resta, nos da 0.6857 por pi y podemos también hacer la multiplicación. Entonces, este resultado se puede escribir también así, como un factor de pi o multiplicando por pi. Y ahora, para verificar el resultado en forma cartesiana, lo que hacemos es la magnitud se multiplica por la parte real, que siempre es el coseno del ángulo, más y por el seno del ángulo. ¿Sí? Y aquí depende cómo lo quieran calcular. Se puede calcular en grados o en radianes, ¿sí? Dependiendo si lo hacen en la calculadora, en Excel o MATLAB. Entonces, primero lo hicimos en radianes. Entonces, si lo voy a hacer en radianes, uso el ángulo en radianes. Puede ser poner este o poner este, porque son exactamente lo mismo, ¿sí? Pero aquí, como es radianes, pi debe ser 3.1415, etcétera, etcétera. Entonces, si saco el coseno del ángulo y el seno del ángulo, todo esto en radianes, aquí les puse que está acá, estoy haciendo el cálculo en radianes, pero me va a dar el mismo resultado. Entonces, saco el coseno de esto, me da 0.55. El seno de esto me da 0.83. Y multiplicándolo por la magnitud, nos da 0.2134 más menos 0.32. ¿Sí? Ese fue con radianes. Ahora, si lo hacemos en grados, el ángulo que teníamos en grados era menos, bueno, este es en radianes, 2.15 lo convertimos a grados. ¿Sí? Entonces se divide entre pi y se multiplica por 180, es la conversión inversa. Por 180 entre pi y nos da este ángulo. Y ahora hago el coseno y el seno, la misma fórmula de Euler, pero teniendo la calculadora en grados o usando los comandos de MATLAB en grados. En Excel no podríamos hacerlo. Entonces aquí, en Excel lo tienen que hacer con radianes, ¿sí? Entonces ahora aquí, si saco el coseno de este ángulo, me da exactamente lo mismo que nos daba en esta operación, cuando lo hicimos en radianes, con el ángulo en radianes. Nos debe dar lo mismo, 0.55, 0.83. Entonces la multiplicación nos va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces podían haberlos hecho en radianes o en grados. Y también pueden usar cualquiera de las 4 representaciones que les decía, la positiva, la negativa de los ángulos. Entonces aquí ahora lo puse con el menos 0.7476, aquí me faltó el menos. ¿Por qué me sale el menos? Ahí está, ya está aquí. Integration. Por ya. Ya, ¿sí? No estaba saliendo aquí el menos, porque era la representación negativa por un factor de pi. ¿Sí? Entonces, hacemos la división exactamente igual, 2/3 menos 0.64, pero es menos el denominador. Entonces nos queda una suma. Y también aquí, como son dos factores de pi y la unidad imaginaria la saco como factor común. Y si hacemos la operación, la resta nos da 1.3143 y al multiplicarlo por pi nos queda 4.2. Se pueden usar cualquiera de estos dos como resultado. Y luego convertimos esto a cartesiano para que veamos que es exactamente lo mismo. Y lo usamos en radianes y en grados, ¿sí? Entonces aquí están en radianes, que es 4.12 el ángulo. Coseno y seno nos da lo mismo, 0.55 y 0.83, y al multiplicarlo sigue dando el mismo resultado. Y ahora en grados, primero tengo que convertir el ángulo a grados, multiplico por 180 entre pi y nos da este ángulo. Sacamos el coseno y el seno y vemos que es un ángulo equivalente porque nos da el mismo coseno y el mismo seno. Y al multiplicarlo nos da el mismo resultado. Y aquí les digo, o sea, los 4 resultados nos dan lo mismo y los ángulos deben de sumar 2pi. Entonces aquí los dos ángulos que nos dieron, que eran menos 2.15 y 4.12, los sumamos en valor absoluto, ¿sí? Y nos debe dar 2pi. Y el otro suma que podemos hacer es
es esta, la de los dos ángulos que calculamos en grados, que es 236 y, a ver el otro ángulo, aquí está, menos 123. ¿Sí? Y esos también deben ser equivalentes. Entonces vamos a sumarlos en valor absoluto. Te voy a poner aquí otra suma. Entonces ahora sería el valor absoluto del primer ángulo en grados y el segundo ángulo en grados. Y aquí nos debe dar, en vez de 6.28, nos debe dar 360 grados, que es equivalente a 2pi, pero en grados. ¿Sí? Esto es en grados, déjenle pongo ahí grados. Es lo mismo que 2pi en radianes. Y ahora aquí los ángulos serán 236.568, 236.568, y el otro ángulo era, algo puse mal, apps, 36, falta este apps, es, aquí está, 123.432, menos 123.432. El valor absoluto lo que hace es simplemente pasarlos a positivos. Entonces, si sumamos esto más esto, debe dar 360 exactos. ¿Sí? Ya está la demostración que son ángulos equivalentes en radianes o en grados. O sea que marca ahí un error. No hay nada más. Ok, está bien todo, ¿sí? Y ya ese sería todo el problema de ayer. Lo único creo que nos estaba saliendo mal era uno de las potencias. Entonces, ya aquí en las notas, pues ya se los corregí todo y se los puse de 4 formas para que vean que todo se puede hacer de un infinito número de formas, ¿sí? Aquí lo hice nada más de 4 formas, pero cada persona lo puede hacer de una forma diferente. Entonces vamos a ver un ejemplo de, de polar entre polar para que lo comprobemos rápido y luego hacemos uno de cartesiano entre cartesiano para resolver esos dos tipos de problemas. Entonces polar entre polar. Entonces aquí le estoy combinando, en la magnitud le estoy poniendo el valor de pi. En la magnitud aquí no hay unidades de radianes ni grados. Esto es nada más una medida del origen hacia donde está el punto, el número complejo. Entonces, este número siempre se maneja como 3.14, 15, 92, etcétera, etcétera. Pero tiene la potencia, como si es un ángulo, este lo puedo usar en radianes o en grados. ¿Sí? Y nada más cambian pi por 180 o 3.14. ¿Ok? Puse una llave de luz. Aquí está. Entonces está la fracción. Aquí. Ya está. Entonces vamos a dividir eso entre otro número
Voy a poner aquí raíz de 8 por E. No, ahorita se aparece. Ya está la división, ¿sí? Entonces, tenemos las magnitudes y los ángulos, ¿ok? Están los dos en forma polar. Entonces, vamos a separar los datos para irlos capturando en Excel, donde, ahora voy a poner, acá en Excel. Ahorita lo hacemos en Excel. Entonces, nada más primero separo los datos para capturarlos. Entonces, necesito primero la magnitud de A. Entonces, vamos a poner aquí la magnitud de A, ver A, ver A, ver, es igual. En este caso, nada más la magnitud es pi, ¿sí? Y el ángulo, voy a ponerle teta A. El ángulo es la potencia, pero sin la unidad imaginaria, ¿sí? Nada más lo que aparece aquí sin la i. Entonces serían 2/3 de pi. También esto se puede escribir de muchas formas. Lo voy a poner así como 2/3 de pi. 2/3 por pi es lo mismo que 2pi/3. Ok, entonces ahora vamos a tomar esos datos aquí en Excel. Entonces el valor B, tenemos la magnitud y el ángulo en radianes, ¿sí? Porque esta representación está en radianes. Entonces la magnitud es pi, aquí pongo pi, así, ¿sí? Y el ángulo es 2/3 de pi, entonces aquí pongo igual, está en radianes, entonces le pongo 2 pi sobre 3, ¿sí? Aquí lo pongo como está en la potencia, pero sin la i. Ya está el ángulo en radianes. Si lo quiero poner en ángulo en grados, puedo hacer la conversión o puedo, ángulo en degrees, puedo poner igual a 2 por 180 sobre 3, ¿sí? Lo que hice aquí es usar el pi como 180, por eso a mí me gusta siempre dejar la potencia como un factor de pi, y ese pi lo uso aquí como 3.14 y acá lo uso como 180, ¿sí? Y aquí ya está el ángulo convertido a grados. O podía haber usado el comando degrees, convertir esto a grados y da lo mismo, ¿sí? O hacer todo el procedimiento que es este valor por 180 sobre pi, que es la fórmula. Entonces hay tres formas de hacerlo aquí en grados, ¿sí? Entonces, nada más acuérdense todos los métodos que hay. Las fórmulas de todos las conocen. Entonces, estos son los datos de A. Ahora los datos de B. Los datos de B ahora son raíz de 8 y el ángulo es menos 3/5 de pi. ¿Sí? Entonces, este es negativo. Podríamos convertirlo en un ángulo positivo simplemente sumándole 2pi, y este lo puedo convertir a un ángulo negativo restándole 2pi, ¿sí? Que son ángulos equivalentes. O le pueden sumar 3pi, 4pi, 5, no, perdón, deben ser pares de pi. 2pi, 4pi, 6pi, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aquí restarle 2pi menos 4pi menos
6pi, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, estos serían los ángulos. Voy a poner b acá. B es raíz de 8. Y el ángulo es menos 3 por pi sobre 5. Ahí está el ángulo en radianes, en grados. Igual podemos menos 3 por pi, que como está en grados, por 180 sobre 5. Ya está el ángulo en grados. Ahora, la división cuando está en polar es nada más dividir las magnitudes y restar los ángulos, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo primero aquí. Para realizar la división, se dividen las magnitudes y se restan los ángulos. ¿Sí? Ese es el único procedimiento que hay que hacer aquí. Entonces, la división se va a ser igual a la fracción de las puras magnitudes, que sería pi. Bueno, acá está la b, que se pasó de hoja. Aquí estaban los datos de la b. Entonces voy a poner aquí la división, que era raíz de 8. Raíz de 8 lo podemos simplificar, ¿sí? Porque 8 es 2 por 2 por 2. Entonces, 2 de esos 2 los podemos sacar de la raíz, ¿sí? Entonces nos queda 2 raíz de 2. Entonces lo puedo escribir así como 2 raíz de 2. ¿Sí? Entonces primero pongo la división de las magnitudes. Aquí voy a poner que raíz de 8, entonces lo pongo aquí simplificado, es igual a raíz de 4 por 2. Y por eso se simplifica como 2 raíz de 2. Aquí les puse esos pasos para que recuerden cómo simplificar una raíz o racionalizarla. Aquí le puse la llave muy hasta acá. ¿Dónde va? Raíz de 4 por 2. Aquí se acaba la. Entonces sí. No hay nada. Okay. Ahorita se arregla eso. Entonces 8 es 4 por 2. Y como 4 es 2 al cuadrado, nos quedan 2 fuera de la raíz y 2 dentro de la raíz. Y aquí está la división de la magnitud de A entre la magnitud de B. Ahora tenemos que poner la exponencial elevado a la resta de los ángulos, ¿sí? Y aquí como los dos ángulos tienen un factor de pi, lo puedo sacar como factor común. Entonces nada más voy a restar los coeficientes de pi, que va a ser 2 tercios. Vamos a ponerlo aquí, 2 tercios. Menos, porque el de abajo es negativo, menos 3 quintos. Y luego todo esto, que falta, vamos a poner otro paréntesis. Bueno, corchetes. Todo esto multiplicado por pi y por i. Ahorita. Entonces aquí lo único que puse fue los dos ángulos, el ángulo de A, el ángulo de B, restándose, con sus signos, y saqué como factor común pi y la i. Entonces vamos a hacer la magnitud ya no se puede simplificar, así se quedaría, ¿sí? Ahorita lo calculamos con decimales en Excel y vamos a hacer esta resta. Entonces el ángulo es lo único que tenemos que simplificar. Entonces voy a poner esto aquí.
y esto va a ser teta, teta C. Teta C va a ser igual a la resta por pi. Esta resta la voy a poner ahora como fracciones para que se vea ahora mejor. Fracción de 2/3 y la otra fracción de 3/5. ¿Sí? Nada más lo voy a reacomodar esto con paréntesis, left, corchete, left, paréntesis, y luego aquí, right, paréntesis, left, paréntesis, right, paréntesis, right, corchete. Y ya está todo. Entonces se va a reacomodar todo eso con paréntesis grandes, ya está. ¿Sí? Entonces aquí está esto mismo que está en la potencia, lo puse aquí, pero ya la I ya no va, porque el ángulo es simplemente el factor de la I. Entonces todo esto pi sin la I. ¿Sí? El ángulo no es un número complejo ni imaginario. Entonces hay que hacer esta resta. Entonces para hacer esta resta hay que encontrar el denominador común. En este caso es el producto, 5 por 3, 15. ¿Sí? Entonces nos va a quedar, pongo otros dos paréntesis, ahora redondo. Entonces nos va a quedar una fracción con denominador 15 y todo multiplicado por pi. Lo puse arriba, va abajo. Ese es, ahorita lo cambio por el denominador común, quiere decir que va abajo. Debe ser este por este. En este caso porque no tienen factores primos en común. ¿Sí? Entonces 15. Ahora se divide este entre 3. Nos queda 5 por 2, 10. Pues nos queda 10. Y luego más, porque aquí cambia de signo. 15 entre 5, 3 por 3, 9. Entonces queda 10 más 9. Y ya está. Entonces nos queda 19 sobre 15 pi. Y ese es el resultado. Ese es el ángulo. Fracción. ¿Sí? Entonces C lo puedo escribir ya simplificado. Aquí ahora el ángulo lo vamos a poner nada más como 19 pi sobre 15. ¿Sí? Ponemos lo que está en el numerador y luego la i y luego sobre 15. Ya esta sería toda la división. Entonces vamos a verificar que esté bien. ¿Sí? Entonces aquí en Excel, como nos dice, nada más hay que dividir esto entre esto y restar esto entre esto. ¿Sí? Entonces sería este entre este. Y esta es la magnitud. ¿Sí? Y el ángulo sería este menos este y este el ángulo. ¿Sí? Y esto, este ángulo lo que nos debe dar es esto mismo. 19 pi sobre 15. ¿Sí? Aquí si lo vemos, 19 por pi sobre 15 nos da lo mismo. ¿Sí? Y este valor era pi sobre 2 por raíz de 2. ¿Sí? Y está bien. Entonces, lo que teníamos aquí
Y tenemos aquí de resultados están correctos. Según la resta, la división, porque nada más hay que dividir este entre este y restar este entre este. Y hasta aquí comprobado. Entonces, ahora vamos a hacerlo con los comandos de Excel. Para hacerlo con los comandos de Excel, esto lo tengo que convertir a números complejos cartesianos, ¿sí? Entonces, para eso tengo que calcular la parte real y la parte imaginaria de cada uno. A ver si lo voy a hacer más chiquito este para que quepa más. Y esto vamos a poner nomás big, y ahí está. Entonces, la parte real usamos la fórmula de Euler. Esto es solo una comprobación con los comandos de Excel. Entonces, sería la magnitud, siempre es por el coseno del ángulo en radianes. ¿Sí? Esa es la parte real. Y ahora la parte imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo en radianes. Esto que estoy haciendo es la fórmula de Euler. Y ahora lo usamos aquí otra vez. La magnitud por el coseno del ángulo en radianes. Y la imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo en radianes. Y ahí están, ¿sí? Ahora sacamos el número complejo de estos dos. Este sería en coordenadas cartesianas. Entonces sería complex, parte real, coma, parte imaginaria. También le podemos poner redondear para que no nos salga acá tan largo. Y aquí también pongo complex, parte real, coma, parte imaginaria. ¿Sí? Y aquí están ya convertidos a cartesianos, que es también otra cosa que podíamos haber hecho, convertirlos a cartesianos y hacer la división con el conjugado. Entonces voy a usar ahora el comando de Excel, que es InDivision. Entonces es A, B. Y aquí está la división, pero nos da cartesiano, ¿sí? Y aquí tenemos el resultado en polar. Entonces vamos a convertir este polar. También aquí Excel tiene los comandos, entonces no me saco im abs, que es la magnitud del número complejo, y me da 1.110720, ¿sí? Es lo mismo, nos debe dar exactamente el mismo valor, ¿sí? Y ahora el ángulo se saca con el comando im argument del número complejo cartesiano, nos da 2.3, menos 2.3, acá nos da otra cosa, ¿sí? Entonces aquí con los comandos nos da un número negativo y haciendo el procedimiento nos da un número positivo. Entonces vamos a verificar que sean equivalentes. Simplemente voy a sumarlos como valor absoluto. Entonces sumo este, ya es positivo, no le hago nada. Más el valor absoluto del otro ángulo que me dio aquí para que se haga positivo, ¿sí? Y la suma que me da 2pi, ¿sí? Y lo podemos verificar que esto, si lo divido entre 2, me da pi exactamente, ¿sí? Por eso debe de sumar 2pi. Quiere decir que este resultado y este son el mismo. No importa que uno me dé positivo y uno negativo. Uno está medido en el sentido de las manecillas del reloj y otro en contra. Por eso son equivalentes, porque suman un círculo que es 2pi, ¿sí? Y ya está comprobado ese problema, ¿sí? Entonces, esta C también la podemos, como dice ahí, escribirlo así, como, ¿cuánto da? 1.1107, 1.1107 y exponencial elevada al ángulo que tenemos aquí, o el otro, que es 3.9793, 0. No, era 3.9793 y, o podemos poner el otro resultado, que es 1.1107 elevado, ahí me faltó la i, no, sí, ya salió, sí. Y el otro resultado era menos 2.3038, menos 2.3038, y que son dos resultados equivalentes que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces se puede hacer de las dos formas, con Excel, o lo pueden hacer así, simplemente una división y una resta, y acabamos. Ahora vamos a hacer uno del otro procedimiento, que empezamos con los dos cartesianos y los vamos a convertir a los dos apolares. Aquí, bueno, aquí en Excel damos para comprobar.
pero en el procedimiento aquí lo vamos a hacer como cuando empezamos a hacer las divisiones, con el conjugado. ¿Sí? ¿No hubo dudas con este procedimiento? Entonces, si ahorita no tienen dudas, vayan revisando las notas y si algo no le entienden o no les sale en la calculadora, esto lo pueden hacer todo en la calculadora. Traten de hacerlo en su calculadora, verifíquenlo en Excel o en la herramienta que tengan. Si encontraron MATLAB o si cualquier otra forma que lo vayan a hacer, traten de practicar. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Y este va a ser cartesiano entre cartesiano. ¿Sí? O rectangular y rectangular, que es lo mismo, rectangular y cartesiano. Entonces vamos a poner el problema. C es igual a sobre B Entonces vamos a hacer ahora esta división. Los dos están en cartesiano. ¿Sí? Podrían primero convertir los dos a polar y usar el procedimiento anterior. Pero vamos a usar el procedimiento que iniciamos al principio para usar otra vez el conjugado y que repasemos ese método. Entonces, en este usamos el conjugado. Entonces, quiere decir que vamos a multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, que sería aquí el conjugado 2 más 7i. Entonces, aquí voy a poner el numerador multiplicado por 2 más 7i y el denominador igual por 2 más 7i. Y aquí en el denominador nos va a quedar un producto de binomios conjugados. ¿Sí? Y este es el que podemos simplificar más rápido porque cuando multiplicamos dos binomios conjugados de números complejos nos da una suma de cuadrados. Entonces esto nos quedaría así como una fracción donde el denominador va a ser 4 más 49, ¿no? 7 por 7, 49. Entonces aquí nos quedan los cuadrados de los componentes del denominador. Todo positivo, ¿sí? Y arriba hay que hacer 4 multiplicaciones. Real por real, real por imaginario, imaginario por real, imaginario por imaginario. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ponerlas todas indicadas. Entonces la primera es menos 3 por 2 más. Y luego parte, ahí está, la parte real por parte real. Ahora real por imaginario nos quedaría menos 3 por 7i más 5i por 2 más 5i por 7i. Y ahí están los 4 productos. Profe, pero ¿por qué se pone muchas veces el 2 menos 7? Porque aquí este es el método para cuando tengas cartesianos, tienes, para eliminar el número complejo de abajo, tienes que multiplicar por el conjugado. Entonces aquí el conjugado del 2 menos 7 se pone 2 más 7 y se pone arriba y abajo para que no se afecte la división. Entonces este no se repite, sino que se saca su conjugado y lo pones arriba y abajo. Ese es el método para eliminar El la, cartesiano. la parte imaginaria. Sí, de aquí de abajo ya nos queda un número real, ya no queda un número complejo. Ah, ok. Y Sí, eso es nada más con la parte, con el cuando esté denominador. así cartesiano entre cartesiano. Solo si lo tienes así, solo cartesiano entre cartesiano, haces este método, que se usa, este es el conjugado. ¿Sí? De aquí lo que, déjenle pongo otros pasos para que se acuerden. Pues aquí lo que tengo que hacer, esto es lo que representa, estoy haciendo esto. Aquí tengo que hacer esta cosa, o sea, tengo que dividir
A multiplicado por el conjugado de B, que era el overline de B, sobre B por su conjugado. ¿Sí? O sea, aquí lo que estoy haciendo, el método para cuando tengas solamente cartesiano entre cartesiano, se usa este método. Aquí nos sale overline. Ahorita se overline. Entonces, este es el método que se multiplica el numerador y el denominador no por B, sino por B complemento. ¿Sí? Conjugado, perdón. Y el conjugado es cambiarle el signo a la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, aquí les pongo el conjugado de B, que se pone una barrita arriba, overline, o un asterisco, overline de B, cambiamos el signo de la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces aquí está el conjugado que estoy usando aquí y aquí. Y como aquí les decía, ya que tengo este conjugado por el número original, nos queda Profe, un punto, ¿sí? sí, una pregunta. Aquí le salió más 49 porque la i también quedó al cuadrado, ¿verdad? Y sería Sí, al cuadrado menos 2. sí, sí, Digo, sí, menos 1, perdón. sí, sí. Entonces por eso, aquí cuando tengo ya los dos conjugados y con números complejos, me queda una suma de cuadrados. Si fueran reales, quedaría una resta de cuadrados, una diferencia de cuadrados, que es lo que ven ustedes en álgebra. Pero aquí, como está la i, este producto cambia de signo y siempre nos queda una suma de cuadrados. Siempre que tengan números complejos, queda una suma de cuadrados. Si tienen números reales, les queda una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces, eso es cuando ven ustedes en álgebra que es a más b por a menos b, te queda a cuadrada menos b cuadrada. Esos son los binomios conjugados. Y les da una diferencia de cuadrados. Pero ya cuando tenemos la i, cambia de signo el imaginario. Por eso nos queda 7 al cuadrado positivo. ¿Sí? Nunca debe quedar negativo en números complejos. Siempre debe quedar aquí una suma de cuadrados. ¿Sí? Y ahora aquí ya no multiplicamos. El de arriba es una multiplicación normal. Real por real, real por imaginario, imaginario por real, imaginario por imaginario. Y aquí el último término, igual, acuérdense, nos queda una i cuadrada. Entonces, este término se va a volver un número real que se va a agrupar con el primero y los dos del medio deben de quedar imaginarios y los vamos a agrupar. ¿Sí? Y ese es el procedimiento. Entonces, el siguiente paso es ahora agrupar aquí arriba. Bueno, multiplicar primero. Primero los voy a multiplicar y luego agrupamos. ¿Sí? Entonces, para la multiplicación aquí, ¿sí? Ahí no sería 4 menos 49, porque menos por más es menos. O sea, sí es lo que decía el otro compañero, pero si como te queda 49 y cuadrada, la i cuadrada vale menos 1. ¿Sí? Entonces, si aquí hubieras hecho la operación, o sea, te quedaría menos 49 y cuadrada. ¿Sí? Ahorita se aparece. O sea, haciendo la multiplicación real, quedaría así. Pero como i cuadrada vale menos 1, aquí ya me estoy saltando ese paso. Lo que ustedes tienen que aprenderse es esto, es que si multiplico binomios conjugados, me queda una suma de cuadrados, porque en números complejos siempre va a quedar positivo. Y quitamos la i cuadrada, entonces, si quito la i cuadrada, ahora pasa a más 49. ¿Sí? Esa es una regla, déjenlo pongo aquí. O sea, si tuviéramos dos números, miren, producto de binomios conjugados, reales. Si hacen el producto, ahorita terminamos de hacer, les pongo aquí nada más para que se acuerden de esta nota. Cuando son reales, ¿cómo es? Define equation, porque son diferentes números reales y con los complejos. Entonces, en los números reales, ustedes vieron en la preparatoria que si multiplico a por b, a más b por a menos b, que son dos binomios conjugados, ahorita aparece, nos da una diferencia de cuadrados. Entonces aquí nos quedaría a cuadrado menos b cuadrado.
Eso es cuando trabajan con números reales, ¿sí? Como en el preparatorio, ¿sí? Que usaban estos dos números, eran números reales, queda así. Pero si hago eso, esa misma operación con números complejos, con conjugados complejos, ahora me queda de otra forma, porque uno de estos ya va a ser imaginario. Entonces aquí le voy a poner BI y BI. ¿Sí? Entonces tengo aquí ahora un número complejo y su conjugado. Ya no me queda una diferencia de cuadrado, porque aquí me queda I cuadrada. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría todo esto multiplicado por I cuadrada. Entonces por esto me queda A cuadrada menos 1 por B cuadrado. ¿Sí? De ahí viene este resultado. Si hacen toda esta multiplicación, les queda una diferencia de cuadrados, pero queda I cuadrada, que vale menos 1. Entonces, al final nos queda A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? Entonces, en este caso nos queda una suma de cuadrados y en este caso se conoce como una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Es diferente para números reales y para números complejos. ¿Sí? Si multiplico estos conjugados, me queda una diferencia de cuadrados. Pero si multiplico dos números complejos, el número y el conjugado, me queda la suma de cuadrados. Aquí le puse más la potencia a al cuadrado más b cuadrado. Queda a cuadrada más b cuadrado. ¿Qué es lo que nos quedó aquí? 2 por 2 más 7 por 7. ¿Sí? Siempre deben de quedar los dos positivos, siempre deben de sumarse y la suma siempre debe quedar positiva. Y aquí está la nota para que recuerden eso. Entonces, ahora aquí, arriba no son conjugados porque son números diferentes. Tendrían que ser los mismos números con signo diferente en la parte imaginaria. Ese es su conjugado. Entonces, arriba se multiplica normal y hay que sacar toda la multiplicación. Entonces, tenemos 4 productos. ¿Sí le entendieron a eso? ¿Por qué lo de abajo nos queda 4 más 49? O más o menos. Yo sí. Sí, ¿Sí? profe, ¿se entendió? Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora las multiplicaciones del numerador, que sería aquí menos 6. Menos 6. Aquí ya no me estoy multiplicando esto. Y luego menos 21i. Y luego más 10i. Este negativo, este positivo. Y luego nos queda el último. Aquí queda positivo, más 35, pero nos queda con la i cuadrada. Este también, aquí siempre hay que tener cuidado con el último término, porque nos queda positivo con la i cuadrada. Entonces quiere decir que a este término le tengo que cambiar el signo, quitar la i y agruparlo con el otro número real. Son los extremos. Y los internos se agrupan porque son los imaginarios. Entonces esto vamos a agruparlo. Lo agrupamos aquí. Entonces esto lo voy a dejar para el último como una nota. Y esto. Entonces, ahora aquí al agrupar voy a poner la parte real que es menos 6. Y ahora sería menos 35. Y quito el otro. Y luego los imaginarios igual los agrupamos. Voy a poner más. Y aquí primero voy a poner el positivo y luego el negativo, ¿sí? Para no tener problemas con el factor común. Entonces va a ser 10 menos 21. Y el factor común es la i que nos dice que son imaginarios, ¿sí? Entonces aquí lo único que hice fue, ahorita desaparece ese parte extra. Entonces aquí lo que les decía que hice fue agrupar los extremos. A este le cambia el signo, porque i cuadrada vale menos 1. Y estos dos los agrupamos como los imaginarios. Entonces pongo la i como factor común. Y la mejor forma de acomodarlos es poner primero positivo y luego negativo, ¿sí? Pero pueden poner menos 21 más 10, está bien.
no está mal, ¿sí? Y aquí ya nada más hay que hacer las sumas de todo eso. Entonces nos va a quedar una fracción de, aquí sería menos 41, y luego acá sería menos 11, y sobre 53. ¿Ok? Y ahora nada más hay que separarlo en dos fracciones. Entonces aquí separamos la fracción real, que es dividir este entre este, y la imaginaria este entre este. ¿Sí? Eso se puede hacer solamente porque la suma está en el numerador. Por eso todo el procedimiento fue eliminar el número complejo del denominador para poder separar esto en dos fracciones. Entonces nos quedan dos fracciones que serían menos 41 sobre 53, y el otro también es negativa, menos la fracción de 11 sobre 53, y ahí la pongo fuera. Y ya ese es el resultado de la división. ¿Sí? Vamos a checarlo en Excel. Entonces en Excel nada más vamos a poner las partes real y parte imaginaria, 3 menos 5. Lo voy a usar otra hoja. Ya está. Este se hace muy rápido, ¿sí? Este nada más sería A, B, 3 menos 5 y 2 menos, no, era al revés, menos 3, 5, 2 menos 7. Esta es la parte real, la parte imaginaria. Y luego definimos el complejo con igual a complex, parte real, coma, parte imaginaria, y el mismo comando para el de abajo, lo copio aquí con la cruz negra, y hago la división, ¿sí? In division, A, B, y ya tengo la división. Entonces esto debe ser igual a lo mismo que tenemos ahí. Lo voy a hacer en MATLAB para que veamos con fracciones y con decimales, ¿sí? Entonces A era igual a menos 3 más 5i, y B era igual a 2 menos 7i. A sobre B nos queda esto. Menos 41 sobre 53 menos 11 sobre 53, ¿sí? Que era lo que teníamos aquí en el documento. Menos 41 menos 11, sí está bien. Y en decimales, forma long, lo vuelvo a hacer, y aquí nos debe decir, a ver si lo de Excel está bien, .7735.2076. Ahora en Excel, .7735.2076. ¿Sí? Y ese es el resultado. Entonces podemos dejar así el resultado, o podemos ponerle aquí menos 0.7735 menos 0.2075. 2075. Y eso es todo. Ya está comprobado en Excel. Ya está comprobado en MATLAB. Y ese es el resultado en fracciones y con números decimales, ¿sí? Con la I, ahí está. Y ese es todo el procedimiento. Ya aquí se acabaría este. Porque este, como fue con cartesiano, entre cartesiano, se usa el conjugado y sale muy rápido. Pero siempre que tenemos combinados es más largo, porque uno hay que convertirlo a polar o el otro a cartesiano, y luego pues es mucho procedimiento, ¿sí? Pero este este es muy rápido. Igual este de polar entre polar también es muy rápido, porque nada más divido magnitudes, resto ángulos, ¿sí? Esos son los tres tipos de problemas que podemos tener: dos cartesianos, dos polares o combinados, ¿sí? Entonces mañana vemos el último teorema de Moivre que hay que ver, y ya les dejo la tarea mañana. ¿Puede dar el resultado? O sea, darle más para bajito. Este es el Ay, resultado. Sí, aquí está el resultado ya con decimales, y este es con fracciones. Y aquí está todo el problema completo. No cabe acá el procedimiento. Ahí está todo el problema. ya quedó.
¿sí? Entonces el más complicado es el de polares, ¿verdad? Sí, cuando está combinado de polar y cartesiano o cartesiano y polar, porque el de acá arriba, si ven, nada más fue dividir estos dos y restar estos dos, que es polar y polar, pero ya cuando está combinado, ahí sí es más, o sea, el procedimiento es más largo. Y para comprobarlo en Excel también es más largo, porque Excel no usa comandos con polares, todo lo usa cartesiano. Entonces, si lo tienen con polares, todo hay que convertirlo en el Excel a cartesiano. ¿Ok? Y eso sería todo por hoy. No sé si tengan otra duda. Pues a lo mejor con polares, ¿no? Más o Sí, menos. pues todavía, la mañana que les deje la tarea, vamos a empezar a ver problemas como la tarea para que repasemos y con eso empezamos el formato donde van a subir la tarea. Ok. Sí, si terminamos mañana lo de muebles, si no sería hasta la siguiente clase, pero yo les subo la tarea mañana para que empiecen a hacerlo y veamos todas las dudas. Ok, entonces, si vayan revisando las notas, esto lo voy a agregar a las notas generales que les puse aquí. Aquí tienen todas las notas de la unidad. Aquí voy a irlas recopilando. Y acá tienen estas notas, son de todo el semestre pasado y acumulados de otros semestres. Y ya después lo voy a ir, le voy a poner toda la unidad 1, ya nueva, y vamos a ir haciendo más notas, ¿sí? Y aquí ya, nada más pues repasen las notas. Si tienen una duda en cualquier procedimiento, cualquier paso, me mandan un correo, ¿ok? Entonces nos vemos mañana.